buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad por leer Lucas 23 del 1 al 56. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndolo, él le dijo: tú lo dices. Y el Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta acá. Entonces Pilato, oyendo decir que Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle y hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilatos y Herodes que aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilatos, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que lo acusáis, y ni aun Herodes, porque os arremetí a él, y he aquí, nada dijo de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenían necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces aún diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este hombre. Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecían. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido. Y entonces a Jesús, a la voluntad de ellos, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirené, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban hacia la lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no dieron y criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera de la crucifixión, ahí ya los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús decía: Padre, perdona, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados él injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo,
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por mitad. Entonces Jesús, clamando a una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose al pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que les habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón de bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en la cual aún no se había puesto nadie. Era de día de la preparación y estaba por comenzar el día del reposo, y las mujeres habían venido desde Galilea. Siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Mire qué impresionante. Hoy tenemos para poder leer y poder comprender cómo culmina la vida de Jesús, cómo terminó su ministerio, pero no fue el fin, sino que fue el comienzo de lo que nosotros hoy por hoy conocemos por gracia, porque Jesús estuvo dispuesto a dar su propia vida para que usted, para que yo y todas aquellas personas que nos seguimos y que creemos tengamos la oportunidad de tener una vida eterna. ¿Sabe cómo es? Es como que nosotros merecíamos estar muertos, merecíamos no la vida eterna, pero Jesús pagó con su sangre esa deuda y generó un saldo a favor para que toda aquella persona que crea pueda tener acceso a ese saldo que está a favor, pagar su deuda y de esa forma alcanzar lo que es imposible alcanzar para el ser humano. Es lamentable todo lo que tuvo que pasar para que Jesús incluso tuviera que dar su vida, tuviera que ser lastimado, tuviera que ser, prácticamente lapidado, golpeado, cosas que ningún hombre podría pasar en esta época. Por ejemplo, Jesús estuvo dispuesto a vivir su vía crucis, a vivir el sufrimiento por algo que él ni siquiera había hecho, por amor a cada persona que existía en aquel tiempo, que existe en este tiempo y por los que están por venir. Así que si nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de tener acceso a ese beneficio eterno, no hay que perderlo, hay que acercarnos, hay que buscarlo, hay que creer y continuar en el camino que Jesús dejó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, te pedimos, Señor, y te damos gracias por ese amor, esa misericordia, ese perdón y sobre todo esa gran gracia que tienes tú para cada persona que cree. Te agradecemos, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.